estadística dice que el 71% de los jóvenes que abandonan el colegio no tuvieron un padre varón, ni o que estaba ausente, no ejercía su labor. El 85% de los jóvenes en las cárceles no tienen un padre. El 90% de los que huyen de casas y terminan en las calles no tuvieron un padre varón. El 94% de los jóvenes con antecedentes delictivos no lo tuvieron. Con respecto a las mujeres especialmente, 7 veces más probabilidad de quedar embarazadas en la adolescencia. 85% de los jóvenes con desorden de conducta no tuvieron ese padre varón presente. El 75% de los jóvenes en centro de rehabilitación no tuvieron ese padre presente. Estas estadísticas son fuertes. Aquí no habla nada de religión, no habla nada de dinero, no habla nada de posición social. Aquí solamente los investigadores notaron, y no fue unas estadísticas y encuestas cristianas, no, esto no tenía denominación. Simplemente notaron eso. Dios a mí me ha permitido trabajar con los jóvenes de las cárceles. Para las personas que no conocen sobre este tema, aquí en Barranquilla hay 2 cárceles de jóvenes, o sea, bueno, por lo menos las que yo conozco y en las que participo. Una es el Oasis, donde ya están los jóvenes menores de 18 años que han cometido delitos, y hay otra que es en la que yo sirvo, que es Hogares Claret, es de la Iglesia Católica, pero ellos nos permiten ir como ministerio a enseñar allá a los jóvenes. Yo recuerdo siempre el primer día que llegamos, mi esposo y yo, hace 3 años. No encontrábamos el lugar y preguntamos, oye, ¿dónde es que es un hogar de cárcel? Un hogar para jóvenes. Y la respuesta que ellos nos dieron fue dura, pero así era esa cárcel. O sea, Dios, donde los burros es allí. Y los tratan con un desprecio fuerte. Y cuando nosotros llegamos ese primer día allí, realmente asustaba, porque era ver una cantidad de jóvenes drogados. Estaban dormidos, no prestaban atención absolutamente a nada. Pero las cosas cambiaron, porque Dios cambia a las personas. Donde entra Dios, se tienen que ir las tinieblas. Entonces esos muchachos que el primer día que nosotros entramos, y como era la primera vez que trabajábamos en la parte de las cárceles, uno iba con todas las precauciones, la billetera aquí, uno asustado, el celular y toda esa cantidad de cosas, y los ves tú a ellos y ves unos muchachos, de pronto unos todos tatuados, unos todos, o sea, que infunden miedo, infunden temor, pero también ves otros muchachos iguales, como tus hijos, como mis hijos. Son muchachos que son buenos muchachos, solamente que tienen un problema, y es que no tuvieron un padre. En ese hogar, aquí dice que son el 85% de los jóvenes en la cárcel. En ese hogar, el 93% de los jóvenes no tuvieron un papá. Tuvieron una mamá, tuvieron tías, tuvieron tíos, tuvieron bastantes personas al lado, pero no tuvieron padre. El papel del papá es tan importante, y nadie lo puede reemplazar, nadie, solamente Dios. Pasamos a la siguiente, porque yo no quiero dejarlo así, en que de pronto tú digas, mi hijo, mi hija no tiene un padre porque murió, porque me abandonó, porque nunca tuvo nada que ver. Entonces Dios da una salida para su pueblo, y es este versículo que siempre quiero que lo tengas. Igual si tú eres un joven que de pronto tú dices, yo no tuve un papá, yo no tuve una persona, una figura masculina
que me enseñó. Porque si nosotros vemos esa cantidad de jóvenes que están en el hogar, ellos no tuvieron un padre. ¿Y qué fue lo que hicieron ellos? La mayoría de ellos tuvieron amigos que los protegían, entraban en las pandillas, y en esas pandillas los metieron en una gran cantidad de cosas. Yo les decía, este hogar es una cárcel que yo no conocía, ese sistema, y ellos van desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde a la cárcel, y después se van para sus casas. Mientras que Oasis, ahí sí es una cárcel normal. En este hogar me he dado cuenta que lo que le falta a esos muchachos es eso, es el amor de un padre. Solamente amor, solamente que ellos se sientan que son importantes para alguien. Entonces, hace 3 años que nosotros iniciamos, lo que les digo es cierto, o sea, que ellos estaban drogados, como van nuevamente para sus casas, se drogan en las noches y al día siguiente llegan drogados. Pero ahora ya no es así, ahora han cambiado, o sea, ya van a la iglesia los domingos, ellos ya no consumen drogas. Hay unos que todavía están haciendo cosas, pero nosotros sabemos que donde entra Dios, o sea, hay cambio, hay transformación en las vidas. Nosotros le hicimos, la última vez que los vi, siempre me llamó la atención un muchacho, un joven que en un momento, él me dio una dirección, porque yo le pregunté a ellos que qué era lo que más sabían hacer. Nos decían jugar fútbol, algo, y él dijo, yo lo que más sé hacer es robar, ese es mi talento. Entonces, él viene y me dijo, pero tranquilo, padre. Él me llama padre porque como es católica la iglesia, entonces el hogar. Y él me dijo, pero tranquilo, padre, cuando usted vaya a tal sitio y vaya a pasar por esa calle, yo a cualquiera que pase, puede ser una niña, una mujer, un anciano, un padre, lo que sea, yo a todo el mundo lo robo. Pero el día que usted pase, yo a usted no le robo. Puede ir tranquilo por esa cuadra, y si va a ir en fuera de horas donde yo trabajo, usted me dice y yo lo llevo ahí. Ese mismo joven que hablaba hace un tiempo así, la última vez que lo vi me dijo, fui a la iglesia el domingo. Y es Dios transformando vidas. Y lo lindo de esto es que no es uno el que se lleva el mérito, porque nosotros solamente vamos 1 hora cada 15 días, solo 1 hora cada 15 días, lo cual eso no es mérito nuestro, eso es solamente Dios, porque la palabra de Dios no vuelve vacía. Entonces, nosotros, la próxima vez que veamos de pronto un ladrón, veamos una persona de la cual todo el mundo digamos, la culpa de que ese joven esté así no necesariamente es de él. Muchas veces y en su gran mayoría es culpa de nosotros como padres. Es algo que nosotros tenemos que hacer, y es lo que Dios nos llama a ser unos mejores padres. Y esto no tiene nada que ver con si de pronto tú lo formas, lo educas. Por lo menos allí hay un muchacho que es del mismo colegio cristiano donde va mi hijo, uno de mis hijos. Él está allí también. O sea, son jóvenes que no importa, o sea, ellos están fallando en algo, pero la falla son los padres, por lo menos. Y termino con esto para ya entrar en la palabra. Hay un par de hermanos, los cuales el papá está en la Modelo y la mamá en el Buen Pastor. Entonces tú dices, ¿qué se espera de esos muchachos? Otro muchacho que él roba con el papá. O sea, el papá maneja la moto y él es el que roba. O sea, ¿qué ejemplo es el que nosotros estamos dando? Entonces es lo que Dios quiere hablarnos ahora en este momento. El tema del mensaje de hoy es, se busca un padre. Así como Jaciel necesita un papá, como decía la pastora, cada uno de nosotros necesitamos un padre. O sea, sabemos que si por algún motivo no tenemos un padre, como lo vimos nosotros ahorita, Dios ocupa ese lugar. Dios Él llena cualquier vacío. Si por algún motivo las personas, las viudas, o sea, ahora Dios es tu esposo. O sea, los hijos sin padre, ahora Dios es mi padre. O sea, siempre Dios llena cualquier vacío. Pero ahora es hablando a los padres que están aquí. Y es lo que Dios quiere ver, ¿no? O sea, porque si esta
este porcentaje tan alto que vimos nosotros de la influencia del padre, en la ausencia de él, cómo afecta a los hijos, tengan en cuenta eso, que fueron dos características las que más le llamaron la atención a los que estaban haciendo este estudio. Uno es la falta de padre y el segundo es las malas amistades. O sea, ojo con las amistades de sus hijos, ojo con las amistades, o sea, porque tú de pronto tú tienes a tu hijo, a tu hija, lo tienes a tu lado, lo llevas a la iglesia, lo llevas al colegio, lo llevas esto, pero estate bien pendiente en quiénes son los amigos y quiénes son las amigas, porque esos son los que conducen a los malos caminos. Son esas dos características. Después la que le sigue está bien abajo, y de pronto es la posición económica, la situación social, porque no es lo mismo vivir en un barrio por aquí donde tú puedes salir libremente a la calle que uno de esos barrios donde tú tienes que estar protegido, porque si estás o en una banda, o una pandilla, o en otra pandilla, entonces para el joven que no tiene un padre, que no tiene quien le defienda, es necesario para él meterse en uno de los dos bandos. Entonces es así. Ahora, esto que vamos a leer aquí es algo más preocupante que lo que vimos ahora y tiene que ver con el pueblo cristiano. Y está en Filipenses 3, 12, 14. Yo voy a hablar sobre padres. Entonces, no porque yo tenga una cualidad como buen padre, me falta mucho todavía, estoy aprendiendo igual como ustedes. Siento que Dios me puso a que hablara de esto, es por el hecho de estos 38 años que yo he trabajado con jóvenes y que los conozco y veo que la falla principal es eso, o sea, la ausencia de un padre. Entonces dice aquí el apóstol Pablo algo bien hermoso, no que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. O sea, ¿qué es lo que estamos nosotros viendo aquí? Es que todos estamos en la misma carrera. O sea, no somos perfectos, el único perfecto es Dios, la perfección solamente la encontraremos allá cuando vayamos a su presencia. Aquí lo que estamos es prosiguiendo el blanco, y el blanco es Jesucristo. Prosiguiendo, no que ya hemos alcanzado y que ya seamos perfectos, no, nos falta todavía un camino, pero la idea es olvidando lo que queda atrás. Si tú de pronto has dicho, óyeme, yo no fui el mejor padre, no estoy siendo el mejor padre, no estoy siendo el mejor esposo, entonces Dios te da la oportunidad, cada día Él te da una oportunidad más para tú hacerte, porque aquí no hablamos solamente de la parte del padre, nosotros hablamos aquí porque de pronto uno se ha dedicado mucho a buscar de hacer un buen padre, pero es necesario que el padre esté en la casa. O sea, los que están divorciados, separados y alejados de sus hijos entenderán que es muy difícil ser un buen padre si tú estás fuera de tu casa. Mientras tú estés allí en tu casa, o sea, tú puedes influir fácil sobre ellos. Mientras estás afuera, las pocas horas o los pocos momentos hacerlo, aunque hay padres que, como vimos ahí, podemos estar en nuestras casas, pero podemos estar ausentes de nuestros hijos. Dios nos está mandando, porque la sociedad, para que la sociedad cambie, tenemos que hacer nosotros cada uno en casa un cambio con nuestros hijos. Entonces, esta es la parte que les decía, que es preocupante, más preocupante que lo de ahorita, porque aquí estamos hablando de un hombre, de Josué, el hombre que dijo, o sea, detente sol en Gabaón, detente luna en el valle de Jalón. Ese hombre que la naturaleza lo escuchaba, o sea, era un hombre que sus hijos, o sea, si yo nunca he tenido la oportunidad de hacer algo así, ninguno de nosotros, pero una cosita pequeña que Dios hace, nosotros la comentamos a nuestros hijos, nosotros la mostramos. Miren lo que pasó cuando muere Josué. Y dice, y murió Josué, hijo de Num, siervo de Jehová. Josué, siervo de Jehová, el mismo de las murallas de Jericó. O sea, grandes cosas hizo con Dios, un guerrero fuerte, siendo de 110 años.
y lo sepultaron en su heredad en Tinat Sera, en el monte Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. O sea, murió él con su generación. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Esto es preocupante y es algo que está pasando en familias cristianas. ¿Cuántas cantidad de familias que son cristianos, temerosos de Dios, que tenemos nuestros hijos y que nosotros los traemos a la iglesia, los ponemos en colegios, le hacemos esto, vienen aquí, hacemos grupos, hacemos todo, y de pronto ellos toman un día la decisión de apartarse de los caminos de Dios? O sea, yo pienso que no hay dolor más grande para un padre creyente, un padre que ama al Señor, que sus hijos se aparten. O sea, sabe Dios que tengo mis 3 hijos varones, bueno, 2 de los cuales no estaban porque están enfermos, pero yo no quiero que ninguno se pierda. O sea, no que Dios me diga, te salvaron 2 y 1 se queda. No. Yo quiero a mis 3 hijos, todos mis hijos. O sea, si Dios, la voluntad de Dios es que nadie perezca. O sea, que nadie se pierda. Entonces, hoy vamos a hablar sobre, en especial, y ahí es donde yo quiero terminar cuando llegue el momento, a esos padres que están pasando situaciones duras. O sea, padres que están pasando donde tienen sus hijos que no quieren ver nada, no quieren saber nada de Dios. Y entonces, y para uno que cree, porque es que esto no es solo pensar en la vida eterna, que obviamente es, sino es decir, ¿cómo puede vivir una persona apartada de Dios? ¿Cómo puede vivir una persona apartada de Dios? Si uno, siendo cristiano, y hay cosas fuertes, pero nosotros tenemos a Dios que está con nosotros y que Él está a nuestro lado y Él nos ayuda y tenemos esperanza. Entonces, Dios tiene una palabra para cada uno de nosotros en cada tipo. Entonces, seguimos. Ahí la clave es esto. Dice, la palabra conocía, porque decía, vino una generación que no conocía a Dios. O sea que los padres, dice, oye, es como morimos nosotros, mi esposa y yo, y mis hijos no conocen de Dios. Este término conocía no es el de tener información. Ellos tenían información de quién era Dios y las cosas grandes que hacían a Dios. Pero este término conocía, que es Yadá, es el mismo que se usa en Génesis 4:1 cuando dice, y conoció a Adán su mujer Eva. Entonces, es muy diferente. O sea, aquí no está hablando de que, Adán conocía a Eva, es intimidad. O sea, porque aquí es donde está la clave y es donde de pronto fallamos. El hecho que yo traiga a mis 3 hijos aquí a la iglesia, eso no está dando garantía que ellos conocen a Dios. El hecho que nosotros hagamos, y todo esto es bueno, todo es bueno, tener el altar familiar, venir a la iglesia, los que podamos poner un hijo en colegio cristiano, ponemos, todo eso es importante, pero tengamos cuidado que de pronto nuestros hijos están conociendo, o sea, teniendo la información de Dios, más no están conociendo a Dios, que es como hablar el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, el Dios de ellos, el Dios de sus padres. No, ellos tienen que llegar a un momento donde ellos lo que tienen que hacer es conocer a Dios íntimamente. Entonces la palabra que se habla aquí es, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. No conocía a Jehová, o sea, no tenían ese conocimiento personal, esa intimidad con Dios. Y lo que transforma la vida de una persona es cuando esa persona tiene el conocimiento, esa intimidad con Dios. O sea, Job
era una persona diferente antes de tener ese encuentro con Dios a cuando tuvo ese encuentro. Él decía, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. O sea, llegas a un nivel diferente. El Job de antes era un Job en el cual cuando habló con Dios, Dios cómo se representó a él. Él dijo, mira mi siervo Job, es una persona intachable, todo tiene una cantidad de cosas buenas, pero a él le faltaba algo. Y era llegar a conocer a Dios en esa intimidad. El siguiente, otro ejemplo, Jeremías dice, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Jeremías era un hombre, un varón. Y él encuentra un hombre, un ser, un padre que lo seduce. Un padre que lo seduce, o sea, como varón, o sea, imagínalo tú como varón, un hombre, dice, oye, me sedujiste, Dios, Jehová, y fuiste más fuerte que yo y me venciste. Cuando tienen ese encuentro con Dios, cuando tienen ese encuentro con Jesucristo, la vida va a cambiar. Si no, esto queda como religión. Y podemos seguir con el siguiente. Dice aquí, Jacob, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Entonces, ese encuentro, esto es lo que produce libertad. Esto es lo que produce. O sea, después dice la escritura, he aquí, esto va para todos. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Habla de intimidad. O sea, esto está abierto para todos, para las visitas, las personas que de pronto no le han abierto la puerta a Jesús y que simplemente vienen los domingos como una religión más, como cumplir más, debo venir los domingos, debo venir esto, debo venir. No, el día que tú le abres la puerta a Jesús y Jesús entra y transforma tu vida, oye, a ti no va a haber nadie que decirte, yo no voy a tener que obligar a un hijo, o sea, no es nuestro caso, pero yo no tengo que obligar a mis hijos que vengan, porque el día que ellos conozcan de Jesús, conocer de Jesús, una cosa, pero conozcan a Jesús, oye, sus vidas son transformadas. Si tú le abres la puerta a Jesús, tu vida va a ser transformada y ya nadie va a estar empujándote. ¿Quiénes ejemplos tenemos? Podemos poner una cantidad de ejemplos. Pedro, el Pedro que negó, después que conoce a Jesús resucitado, su vida fue cambiada. ¿Pero por qué? Porque lo conoció, tuvo un encuentro con Jesús. Que hablar de Pablo, oye, era un asesino, era una cantidad de cosas. Pero cuando se le presenta a Jesús, inmediatamente es cambiado. Entonces yo le digo a los padres que de pronto están teniendo situaciones difíciles con sus hijos están completamente apartados de Dios. Ora, como decía la pastora, una de las cosas más importantes del sacerdocio es que el sacerdote intercede, dobla rodilla, porque a Pablo no cuenta la Biblia, pero decía, oye, la mamá oró, el abuelo, no, o sea, no sabemos nada, pero lo que sí sabemos fue que Jesús se le presentó a él y transformó su vida, como hemos visto nosotros, la samaritana, la mujer, oye, era una mujer y apenas conoció a Jesús, ¿cómo cambia esa mujer? Perdió la pena, perdió todo, que hablar de María Magdalena, que hablar de cualquier cantidad del mismo Moisés. Moisés era un cobarde, un miedo, pero cuando se le presentó Dios, un miedoso, pero cuando se le presentó Dios, su vida fue transformada. Entonces, seguimos. Ahora dice, esto es en la parte que, si nosotros vamos a hablar de padres, Dios lo que quiere es que seamos buenos padres. Los que tenemos la oportunidad en este momento de estar viviendo con nuestros hijos, tenemos que hacer un cambio. O sea, no podemos seguir viviendo la vida como la estamos viviendo. De pronto tú estás en una etapa donde ya todos tus hijos se fueron y tú dices, ya yo no puedo nada hacer. Siempre hay que hacer. O sea, cada vez que tengas la oportunidad, hablarle la palabra. Si tú de pronto dices, oye, qué bendición poder conocer a Dios como pareja. Cuando están jóvenes, o sea, los niños o cuando no han nacido niños, porque es bien difícil y es una de las cosas que yo les digo a los jóvenes, ojo con quién escogen como
como pareja. O sea, yo veo de pronto unas niñas, unos muchachos que están escogiendo simplemente por fuera. Oye, una niña no puede escoger a su novio simplemente porque por fuera es bonito, o la niña o el joven no puede escoger simplemente porque por fuera es bonito. O sea, lo importante es que nosotros tenemos que ver lo que el corazón ve, lo que Dios ve, y lo que Dios ve es el corazón. Eso es lo importante, o sea, que nosotros tenemos que escoger. O sea, las decisiones más importantes que uno tiene en la vida, la primera es aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. Después de esa es con quién me caso, porque es con quien vas a vivir el resto de tu vida. Es con quién vas a educar a tus niños, quién es la persona que te va a dar a los niños. O sea, entonces esas decisiones en verdad que consúltenla con Dios y no cojan simplemente por apariencia, como cuando se le apareció Samuel, cuando los hijos de Elí se le aparecieron para escoger al futuro rey de Israel. Y el primero que se le aparece, un hombre grandote de los hermanos de David, y él dijo: estoy ante el rey, ante el próximo rey de Israel. Y Dios le dijo algo bien claro: Samuel, tú miras lo de afuera, mas yo lo que miro es el corazón. Nosotros tenemos que aprender a ver diferente. O sea, cuando nosotros veamos cosas, personas. No sé si ustedes dan cuenta que en la Biblia había una cantidad de ciegos, en la Biblia también había una cantidad de leprosos. Nosotros como cristianos tenemos que llegar a ellos, llegar al ciego para que vea, así como Pablo lo fue en algún momento, y llegar al leproso, ese que nadie quiere, ese que todo el mundo rechaza. Óyeme, Jesucristo murió también por él y pueden transformar sus vidas. Entonces, vamos a hacer un resumen rápido de lo que dice Dios que debe hacer el Padre. Y también allí mete lo que es la parte de la madre. Yo leo para ustedes, vamos a estar en el libro de los Proverbios. Perdonen de pronto que vaya un poco rápido, pero es que quiero llegar a una parte que para mí es lo importante del mensaje o lo que Dios quiere enseñar. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. ¿Qué hace el papá? Instruir. Como estamos hablando del papá, voy a tocar el tema, obviamente la mamá también lo hace, pero estamos enfatizados en la parte de padre. Entonces dice: instruye, te manda Dios. Siguiente, Daniela. Proverbios 4, 3 y 4. Aquí está hablando Salomón. Dice: porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre, y él me enseñaba y me decía, listo. Sigue, Daniela. Proverbios 29, 17, dice las escrituras: corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Siguiente, Daniela. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. O sea, nosotros vemos que hay muchos padres donde a mí me ha faltado a veces necesidad de corregir. O sea, por eso, como decía, o sea, todos estamos aprendiendo y es necesario corregir. Corregir en amor, pero es necesario corregir. O sea, porque a veces dejamos sin corrección, y como vimos hace un tiempo, uno de ellos fue el sacerdote Elí, que Dios, siendo un sacerdote de Dios, o sea, él dejó de corregir a sus hijos, y sus hijos hacían una cantidad de cosas feas. Esto estamos en 1 de Samuel 2, 12, 22, 3 y el 3 y el 13 versículo. Dice: los hijos de Elí, el sacerdote de Dios, eran hombres impíos y no tenían conocimiento. Nuevamente la palabra conocimiento, la misma palabra. Conocer, o sea, ellos simplemente sabían de Dios, pero no tenían ese conocimiento. O sea, nosotros tenemos que buscar la manera y orar para que nuestros hijos tengan el conocimiento de Dios. O sea, no podemos nosotros seguir simplemente darles información de Dios, es conocimiento. Y dice: pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y ahora Dios manda en el 3:13 al profeta Samuel para que le dijera esto: porque yo le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado.
O sea, aquí se ve un padre permisivo. O sea, nosotros no podemos permitir que en nuestra casa nuestros hijos hagan cosas las cuales desagradan a Dios. Nosotros no tenemos control cuando ellos se vayan de la casa lo que hacen. Pero mientras estemos en la casa, o sea, en esta casa, este es un altar para Dios, esta es nuestra iglesia, este es nuestro hogar. ¿Cómo es posible que nosotros como padres permitamos una cantidad de cosas? Que permitamos a nuestros hijos que hagan cosas que desagradan a Dios en el frente de nosotros, en todo el frente. Y por eso dice, y Él no los ha estorbado. Por eso cayó también Elí, porque podía Dios simplemente mandar justicia, y de hecho mandó justicia y murieron los dos hijos de Elí, pero también el sacerdote. O sea, ¿por qué? Porque dijo, la culpa también es tuya, porque tú se lo permitiste. Tengamos cuidado nosotros en no permitir que nuestros hijos hagan cosas de las cuales ofendan a nuestro Dios. Y el siguiente ejemplo, este va es con David. Entonces, en el caso de David decía, entonces Adonías, hijo de Agüit, se rebeló diciendo, yo reinaré, y se hizo carros y de gente de a caballo y de 50 hombres que corriesen delante de él. Y su padre nunca le había entristecido en todos sus días, con decirle, ¿por qué haces así? Además, este era muy hermoso y había nacido después de Absalón. O sea, Dios le reclama a David y le dice, ¿por qué tú no lo corregiste? Cuando Dios nos está mandando a que nosotros corrijamos a nuestros hijos, no permitirles que hagan cosas que anden como si no tuvieran un Dios. Pero de todas maneras tiene que ser de una manera suave, o sea, una manera como Dios dice, no corregir de malas maneras. Y Él dice, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. O sea que corregir, pero corregir en amor, que sepa que la misma mano que lo está disciplinando, esa misma mano les ama, y que tú los estás corrigiendo porque los amas y porque quieres que sean una buena persona. Entonces, ahora vamos, y ya estamos entrando a la parte final, pero quiero que vayamos al Génesis desde el principio, porque a veces de pronto se nos olvida a nosotros, y vamos a leer en Génesis 2 del 15 al 17. Entonces, aquí es Dios, y comienzo dando todavía no estaba Eva ni habían pecado, solamente estaba Adán, y esto fue lo que mandó Dios a Adán. O sea que desde el principio, si queremos conocer a Dios, o sea, desde el principio Él está hablando esto para el hombre. Si queremos conocer los planes que Dios tenía con el hombre, aquí están. Y dicen las Escrituras, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Dos cosas lo puso: labrar, trabajar, guardar, proteger. ¿Ok? Labrar y guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres ciertamente morirás. Entonces, Él dio únicamente dos funciones a Adán. Le dijo, vas a trabajar y vas a proveer. Entonces, para los que piensan que el trabajo es, como dice la canción, el trabajo lo hizo Dios como castigo, eso no es verdad. O sea, eso es algo que la ideología ahora con lo woke, no sé cómo es woke, que quieren meterle a los muchachos que, oye, que te paguen el dinero y tú no tienes que trabajar, te van a dar una renta fija para ti y tú no tienes que trabajar. Si hay algo que va contra la dignidad del hombre, es eso. Ustedes ven desde el principio, el hombre era un cazador, iba, traía la presa y la llevaba a su familia. O sea, para el hombre el poder llevar el sustento a la casa, eso es algo tan valioso, y Satanás siempre tratará de quitar, y por eso el feminismo y toda esa cantidad de cosas atentan contra los planes del Señor. Entonces, esa era la función, dos funciones y cumplir los mandamientos. Hasta el día de hoy es igual. Al hombre que nos pide Dios que trabajemos, o sea, que proveamos para la casa,
La principal responsabilidad nuestra es llevar el alimento. No le corresponde a la esposa nos puede ayudar, pero nuestra responsabilidad de eso es nuestra. Y segundo, el proteger. A veces nos dedicamos mucho a trabajar, pero nos olvidamos de proteger. Y por eso el enemigo encuentra y por ahí se mete a tratar de destruir principalmente a los jóvenes. ¿Por qué? Porque estamos tan ocupados trabajando que nos descuidamos de la protección. Ustedes recuerdan cuando Nehemías estaba construyendo las murallas, edificando las murallas. Todos los que edificaban, ¿qué tenían? Con una mano trabajaban y con la otra mano la espada, ¿verdad? Tenían un arma. Entonces, así es como tenemos que estar nosotros como padres. Mientras estamos trabajando con una mano, con la otra nosotros estamos protegiendo qué es lo que entra. Por eso es importante poner esas murallas que entra a tu casa. ¿Para qué sirven las murallas? Para poner límites. Y nosotros tenemos que poner límites. Límites dentro de nuestra casa, donde decimos, no, jovencito, usted no puede llegar a esta casa borracho. Esto no está permitido aquí. No, jovencito, usted no puede hacer esto, hacer lo otro. Ni tampoco permitir que gente entre a nuestras casas que no son del agrado de Dios. O sea, ojo con eso. La Biblia decía en Nehemías, y no es el tema, pero hago un paréntesis allí, o sea, donde decía que ellos lo primero que hicieron cuando las murallas caen las murallas, las derrumban, las dañan, las destruyen, se los llevan a Babilonia. Cuando regresan a Babilonia, si nosotros leemos en Ageo, leemos el mismo Nehemías, nosotros nos damos cuenta que ellos lo primero que llegan, ellos construyen el templo, pero hacen los cimientos y lo dejaron ahí. Después hicieron sus casas y ahí es cuando Dios les dice, oye, están haciendo casas y para mí ¿qué? Bueno, después viene y construyen el templo. Y después vienen y ponen a Nehemías a construir las murallas. Una casa sin muralla es una puerta abierta que tú le dejas al enemigo. O sea, es necesario. O sea, ¿cómo se defendió y cuál fue la estrategia que hizo Dios a través de Nehemías? Él viene y le dice, oye, todas las murallas estaban caídas. Todas las murallas, ¿verdad? Estaban caídas. Y entonces él que viene y le dice, de Jerusalén, y él viene y le dice, cada uno. Y por eso es que es importante la familia y por eso Satanás tratará siempre de tumbar la familia. Porque la familia es importante. Si la familia está mal, la sociedad está mal. Pero entonces, ¿qué hizo Nehemías? Dijo, cada uno arregle la muralla al frente de su casa. Cada uno arregle la muralla al frente de su casa. Y nos pone a todo y es lo mismo que Dios nos está diciendo ahora, nosotros como padres, como madres, como familia, nos está diciendo, levanta la muralla enfrente de tu casa. No permitas que por ahí se metan esas zorras pequeñas de las que habla Salomón, esas zorras pequeñas que destruyen las viñas. Ojo con esas grietas que nosotros tenemos abiertas, esas grietas donde nosotros permitimos que nuestros hijos metan a sus novios a sus cuartos. Esas grietas abiertas que nosotros permitimos que nuestros hijos anden con gente que consume droga. Esas grietas que nosotros dejamos abiertas, porque por esa grieta Satanás va a entrar y va a destruir la familia. Y si destruye la familia, destruye la sociedad. Entonces, ojo con eso. Entonces, viene y dice, seguimos al siguiente. Dios en Apocalipsis nos dice, y nos hizo reyes y sacerdotes, ¿verdad? Reyes y sacerdotes. Dice, para Dios, su Padre. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entre las funciones del sacerdote están varias. Son varias, la pastora habló esta mañana de uno, que es interceder, así como hacía Job, que intercedía por sus hijos. Por si acaso pecaren, había un hombre que se paraba a interceder. El sacerdote hace eso. Nosotros como padres de familia, ¿qué tenemos que hacer? Orar por nuestros hijos, interceder por ellos, hablar por ellos. Y dice, pero hay otra importante y es la que quiero yo hablar ahora. Y es la siguiente, pasamos al siguiente. Miren lo que hacía, dice Levítico.
una de las funciones del sacerdote. Y el fuego encendido, o sea, la pasión por Dios, ese fuego, ¿quién era? Responsabilidad del sacerdote. Y dice, y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará sobre él el holocausto y quemará sobre él la grosura de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. La función que tiene el sacerdote, el padre de la casa, es la parte espiritual. O sea, llevar a los hijos a la parte espiritual. Nosotros normalmente le damos más que sea la mujer la que se encarga. O sea, Dios me ha permitido ir por iglesias y yo felicito, en verdad, esta iglesia es la única, en verdad, que yo veo que hay bastantes hombres, y eso lo cual es bueno, porque en la mayoría de las iglesias, o sea, yo no voy a iglesias grandes, nosotros vamos a iglesias en pueblitos y cosas así, y son las mujeres las que están, los hombres ahí no brillan para nada. Entonces, rico que se levanten una sociedad donde el hombre ejerza su función, donde no delegue eso a la mujer. Y una de las funciones es decir, el que más ora en la casa tiene que ser el hombre, el que más lea la palabra tiene que ser el hombre, el que más, o sea, el que más se mete, y no está malo que la mujer lo haga, oye, entre los dos ayudando, eso es poderoso, pero nosotros tenemos que dar el ejemplo. Somos nosotros como hombres. La función del sacerdote era no permitir que el fuego se apagara, o sea, que esa llama siempre quede encendida en los hogares de cada uno de nosotros. Y ahora viene una parte, y esto es por justo precisamente en Nehemías, donde es decir, el enemigo está ganando a los muchachos, llevándose a los muchachos con locuras como estas, como lo que hablaba la pastora, de animales, y uno ver perder un hijo porque el enemigo, porque uno estuvo no cumpliendo la función. Es muy triste y una responsabilidad bien fuerte cuando uno diga, oye, se perdió un hijo mío por mi culpa. O sea, nada te garantiza, porque Dios no está garantizando que si tú das un buen ejemplo y tú enseñas y tú cumples tu función sacerdotal como padre, Él no garantiza que ningún hijo se te va a perder o que va a tomar un mal camino. O sea, Él dice, o sea, las probabilidades donde tú eres un buen padre, un buen ejemplo, un buen testimonio de que tus hijos van a estar con Dios, pero la decisión es de ellos y eso no lo tenemos nosotros que olvidar. O sea, la decisión de recibir a Cristo no es mía. Ojalá fuera mía, yo recibo a Cristo por mis 3 hijos de una desde que nacen. No, es decisión de ellos los que ellos toman seguirlo a Jesús, pero aquí Nehemías dice algo bonito donde él está motivando a los padres a luchar y a pelear, porque vale la pena. No podemos permitir que el pueblo cristiano se esté perdiendo y que los muchachos ahora pasaron carnaval y estuvieron muchachos de padres cristianos metidos ahí en carnavales. O sea, eso duele. Si nos duele a nosotros como padres, ¿cuánto más nos duele el corazón de Dios de ver a sus hijos que se han corrompido en esa manera? Dice Nehemías: y miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres, por vuestras casas. O sea, aquí Dios está hablando a través de Nehemías para que nos levantemos. O sea, que dejemos la tranquilidad, que dejemos, porque estamos en guerra. O sea, el enemigo no descansa mientras nosotros descansamos. El enemigo está buscando la manera como destruye la siguiente generación. Entonces, nosotros pertenecemos a esta generación. Nuestra siguiente generación serán nuestros hijos. Entonces, es decir, partimos nosotros cómo quedan nuestros hijos. Entonces nosotros tenemos que hacer lo que a nosotros nos corresponde. ¿Y qué es lo que a nosotros nos corresponde? Primero, dar el ejemplo, dar testimonio. Es fácil pararse aquí. Yo tengo, a Alejandro, y él dirá, o sea, oye, si yo miento en casa, si yo hago esto, si yo hago la otra, si yo hago la otra, él no va a escuchar lo que yo digo, porque él dice, oye, lo que dices y lo que haces, o sea, van en contravía. Nosotros tenemos que dar el testimonio, y como digo,
ninguno es perfecto, pero tratemos nosotros de buscar siempre agradar a Dios, siempre dar un buen testimonio, darle un buen ejemplo a nuestros hijos. ¿Cómo nosotros vamos a decirle a los hijos, no roben si nosotros los robamos? ¿Cómo le vamos a decir nosotros, no juzgues si nosotros juzgamos? ¿Cómo vamos a decirle? Entonces lo bonito y es la oportunidad, cuando un hijo se levanta y va a juzgar a alguien, tú puedas decirle con la palabra y decirle, hijo, la Biblia dice, no juzgues para que no seamos juzgados. No vamos a juzgar, pero que no te vean juzgando a ti. Que digan, no robar. Oye, hijo, tú no puedes robar esto, pero tú en tu testimonio le puedes hablar, no decir malas palabras. O sea, nosotros tenemos que cambiar. O sea, hay una canción se me olvida el nombre del Padre, yo quiero ser como tú porque Él quiere ser como yo. O sea, esa parte asusta. O sea, yo hay veces cuando mis hijos, yo veo que tienen ciertas cosas de mí que a mí no me gustan y que yo todavía estoy luchando por cambiar. Yo digo, yo tengo que poner esto en seriedad. O sea, un pastor siempre se acercó a mí, él me decía, yo antes sufría bastante y luchaba y Dios me sacó del miedo. O sea, porque yo vengo de un hogar donde habían peleas y habían fuertes, cosas bien fuertes. Y yo siempre estuve asustado por ello y tenía miedo. A mí me escondían para que yo no viera las peleas de mis padres. ¿Cuánto daño hacen las peleas de los padres a los hijos? Yo llegaba y me escondían y yo veía por las rendijas ver lo que hacía. Gracias a Dios porque Dios es grande. Hoy mi padre tiene 27 años, pero él desde los 65 años cambió su vida. Y él vive con mi madre. Y entonces, y esa que trataba tan mal de antes, ahora la trata como una reina y la trata porque solamente Dios es el que cambia. Pero a mí me quedó eso. Y este hombre me dijo algo muy sabio, me dice, las luchas que tú no pelees, le van a tocar a tus hijos pelear por ti, que es la herencia que le estamos dejando nosotros a nuestros hijos. O sea, yo no quiero dejarle herencia, más importante que la herencia económica está la herencia espiritual. Yo no quiero que ellos hereden ciertas cosas que a mí me hicieron daños y que con seguridad les van a hacer daños a ellos. Por último, y ya cerrando, vienen tres casos, vamos a poner 3 casos. Padres creyentes con hijos que aún viven en el hogar. O sea, 3 condiciones. Esta es la primera y la más sencilla y la más feliz de que uno lo pueda conocer. Es decir, ¿qué tienes que hacer? Si tú eres creyente y tus hijos viven ahí en el hogar, entonces dice la palabra, y estas palabras que voy a coger uno de los versículos, Deuteronomio 6, 7, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Porque tú puedes hablar, pero si eso no está entre tu corazón, tus hijos no te lo van a recibir. Entonces dice, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Esto es lo que te manda Dios a hacer. El altar familiar, o sea, es necesario. O sea, yo creo que la bendición más grande que nosotros hemos recibido es el altar familiar. Nunca lo hacíamos. Cuando comenzamos a hacerlo, tal vez hará 6, 7 años que comenzamos a hacerlo aquí. Entonces, oye, nuestra vida cambió. El mejor momento del día en mi vida, en nuestra casa, es cuando nos reunimos los 5 a leer la palabra de Dios, oramos y antes de acostarnos. El altar familiar es algo que cada familia debe tener. Recuerden, el altar personal, tu momento con Dios a solas. El altar familiar, tu momento en familia. Y esto que hacemos nosotros aquí, el altar congregacional. O sea, tienes que darle un buen ejemplo a tus hijos. Siguiente condición es, padres que fueron ausentes y sus hijos no conocen a Dios. De pronto tú dices, oye, yo conocí a Dios tarde. Demasiado tarde, cuando ya mis hijos se habían ido, les di el peor de los ejemplos, los traté mal, los abandoné, los dejé, o sea, todo eso, pero ahora tú lo estás conociendo. Entonces, ¿qué es lo que te manda Dios a hacer? Entonces nosotros dice las Escrituras, o sea, aquí habla de la tierra, pero la tierra la podemos considerar mi tierra, mi hogar. O sea, dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. O sea, si tú estás viviendo y de pronto tú dices, oye, qué ignorante fui, qué error cometí, ya mis hijos no están, los traté mal, abusé de ellos, los abandoné, los dejé. Óyeme, ve,
Pídele perdón a Dios si ya lo hiciste, pero también trata de pedirle perdón a tus hijos y cambia. O sea, no es fácil. O sea, cuando mi papá cambió, o sea, al principio nosotros lo mirábamos con recelo y nosotros nada más veíamos alguna cosa, pero oye, ya lleva tantos años dando testimonio mi papá de cómo una persona puede cambiar y él nos pidió perdón a nosotros. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Es, si nos equivocamos, pidamos perdón. Y dice la Biblia, las cosas viejas pasaron, he aquí, son hechas nuevas. Entonces, obviamente, la gente todavía no lo ve, pero de pronto, o sea, en algún momento las cosas serán diferentes. Y por último es padres creyentes e hijos apartados de Dios. O sea, esta parte es una parte que duele. Y yo que trabajo con los jóvenes veo que oye, ¿por qué si tus padres dieron testimonio? ¿Por qué si tus padres hicieron todo? Tú cogiste un camino que no quieres saber nada de Dios. Recuerden, es eso. No conocieron a Dios, conocieron al Dios de sus padres. Entonces dice la Escritura, y esto es una parte donde en su mayoría siempre será así. Dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Obviamente tú puedes instruirlo y el hijo puede tomar una decisión errada, pero eso es una excepción. Si nosotros le enseñamos la palabra a nuestros hijos, en algún momento eso cambiará. Y pongo dos ejemplos y con esto terminamos. Y es de dos casos. Bueno, el hijo pródigo ya lo conocemos nosotros, un padre, el hijo viene, esa historia la conocemos. Y hay otra historia que a mí siempre me ha gustado y es la de, bueno, este es otro versículo, aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. O sea, si tu hijo está vivo y está apartado del Señor, mientras hay vida, hay esperanza. O sea, diferente es cuando decís, oye, ya partió. Bueno, y hay uno confiar en Dios en que en esos últimos momentos Él se arrepintió y tomó sus caminos y que le pasó lo mismo que al hombre que estaba en la cruz al lado de Jesucristo, donde en el último momento Él entregó su vida a Jesús. O sea, eso lo puede hacer Dios. O sea, mientras hay vida, esperanza. Y ahora hablo de un hombre con su hijo Ezequías y Manasés. Esta historia la leo rápido porque esta la conocemos solamente para las personas que no la conozcan. Ezequías era un rey del cual se expresa Dios así: hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. En Jehová Dios de Israel puso su esperanza, ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Este era el papá, un hombre que amaba a Dios, un hombre que Dios hizo cosas grandes con él. Pero miren cómo le sale el hijo, Manasés. Dice, de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar y reinó 55 años en Jerusalén. Mas hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había arrojado delante de los hijos de Israel, porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado. El papá los derribó y él los volvió a construir altares a los Baales e hizo imágenes de acera y adoró a todo el ejército de los cielos y les rindió culto. Porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado y levantó altares a los Baales e hizo imágenes de acera y adoró a todo el ejército de los cielos y les rindió culto. Asimismo edificó altares en la casa de Jehová, del cual había dicho Jehová: en Jerusalén estará mi nombre para siempre. Y edificó altares para todo el ejército de los cielos en 2 atrios de la casa, y pasó sus hijos por fuego en el valle de los hijos de Hinón, y observaba los tiempos y era agorero y hechicero y consultaba divinos y encantadores. Se encendió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová para provocarlo a ira. Este era el hijo Manasés. O sea, donde tú dices, oye, mi hijo que está desviado no es así. O sea, este es un hijo fuerte, una cosa fuerte. Menos mal, bueno, ya que había muerto su papá, porque ver a un hijo tan apartado, completamente apartado de los caminos de Dios. Pero dice aquí, por lo cual Jehová trajo contra ellos los capitanes del ejército y del rey a los asirios, los cuales apresaron con grillos a Manasés, lo cogieron preso y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Mas luego, y se en cuenta que fue Dios quien lo hizo que lo llevaran preso allá. Dice, mas luego que fue puesto en angustia, oró Jehová su Dios,
humillado, ya era diferente, grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Ahí viene y él recuerda al Dios de sus padres. Él recuerda esas enseñanzas que tuvo que haber recibido del gran Dios de sus padres, y había la palabra que habían dado. Y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró. Eso es lo lindo de nuestro Dios, que tú te arrepientas de corazón y Él te perdona. Y dice a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Entonces, esto es un ejemplo de cómo Dios puede cambiar la vida de cualquier hijo que está perdido, que está apartado de los caminos de Dios, y del cual tu madre o tu padre sufren porque dicen: ¿qué pasó con este hijo mío? Y que de pronto tú ya te cansas y dices que ni orar quieres porque tú cada vez lo ves que está peor. Y aquí les termino con un versículo que para mí es uno de los versículos más hermosos que tiene la Biblia, y en la Nueva Traducción Viviente me gusta más, y es esto: Jeremías 31, 16, 17. Esto dice el Señor, deja de llorar, ya no derrames más lágrimas, porque serás recompensada por tu trabajo, dice el Señor. Tus hijos regresarán a la casa desde la tierra lejana del enemigo. Hay esperanza para tu futuro, dice el Señor. Tus hijos volverán a casa. Esto es una promesa hermosa donde Dios dice, Él sabe el llanto, ese llanto, ese sufrimiento de madre, específicamente de madre, donde ve, o igual el padre, donde ve a un hijo que le enseñaste los caminos, lo guiaste, lo formaste, y ahora está completamente apartado. Entonces, lo que tú tienes que hacer es simplemente orar, interceder por él, no bajar la guardia y pedirle a Dios, o sea, que esa promesa se cumpla.